A veces personas quieren tener perros, pero no quieren tener hijos. Es una lástima, una lástima. No tengo nada en contrario a los perritos, no, nada, pero ellos, los hijos son el mandamiento de Dios: crecer y multiplicar. Y multiplicación empieza después de 2. El tercero empieza la multiplicación. Porque si tienen un solo hijo, usted en la próxima generación dividió en 50% la población. 2 mueren y dejan 1, 50%. 2 hijos mantiene. Mueren 2, se quedan 2. 3 es inicio de la multiplicación. Entonces, podemos ver que en Europa hoy, yo soy de origen europea, es una lástima que los cristianos tienen en media un hijo solamente, en media, 1. Entonces, en la próxima generación se divide en 50, disminuye en 50% la población. Por eso que Dios está mandando los sirios. ¿Sí? Es verdad. Está mandando los refugiados de Libia, de Siria, de África, y que van a traer una sangre nueva. ¿Qué sería de los Estados Unidos sin los hispanos? Los hispanos trajeron a este país sangre nueva, sangre nueva, ¿está correcto? Trajeron nueva energía, nueva visión de trabajo, y trabajan por poco dinero. Es verdad, no es verdad, ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Tienen que trabajar doble para sobrevivir. Entonces, inmigración también es plan de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no fue obediente al orden de Dios. Los cristianos, los evangélicos, podrían crecer solamente por la multiplicación biológica, por los hijos. Pero hoy tienen pocos hijos, y los pocos que tienen, casi mitad no permanecen en la iglesia. Van para el mundo. No conseguimos mantener la próxima generación en la iglesia. Conozco iglesias acá en Estados Unidos y en Europa mucho más, con 30 miembros. Yo prediqué en sur de Alemania, en la Convención Bautista del sur de Alemania, en los feriados de Pentecostés. Son 2 feriados en Alemania. 2 de Navidad, 2 feriados de Pascua y 2 de Pentecostés. ¿Está correcto? Sí. Entonces, estuve en 10 iglesias en el sur. La mayor iglesia tenía 45 miembros. Y el diácono me llevó al subterráneo, donde tenía todos los libros de todas las actas de las reuniones de 120 años. Estaban todos guardados. Pero está muriendo. Está muriendo. Y la gran chance de la Europa hoy son los refugiados. ¿Por qué? Porque ellos salieron de su lugar, no tienen más raíces, tienen necesidades, están en un país nuevo. Si las iglesias evangélicas supieran de este secreto, que están abiertos ahora, abiertos, totalmente abiertos. Les enseñan la lengua, pero no les dan el evangelio. Les enseñan la cultura europea, pero no les dan el evangelio. Este es el estatus triste de las iglesias, salvo algunas. Quizá
media docena, que son iglesias vivas que están creciendo y se desarrollando. Nuestra propuesta para la iglesia es volver a Jesucristo. Cuando volvemos a las enseñanzas, los valores, los propósitos, la vida de Jesucristo, no hay error, no podemos errar. No hay problema doctrinario, porque Jesucristo no enseñó doctrina. Jesucristo enseñó valores y vivió los valores. Y los valores, de sus nuevos valores, les llamó de los valores del reino de Dios. Abra su Biblia en San Mateo, capítulo 3, versículo 1. San Mateo, capítulo 3, versículo 1. Leemos así. San Mateo, capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo es el único que usa la expresión reino del cielo. Todos los otros 3 evangelistas usan el reino de Dios. Mateo escribe para judíos, y judíos no le gustaban escribir el nombre de Dios así por cualquier cosa, porque temían que sería blasfemia usar el nombre de Dios por cualquier cosa. Entonces prefirió escribir reino de los cielos. Pero esto nos da una impresión, un entendimiento falso de que el reino del cielo, el reino de Dios, es un lugar para donde vamos después de morir, después de la muerte. Y no es. Sí, es verdad, pero ¿empieza dónde? Acá. Cuando cambiamos de reino, salimos del reino de las tinieblas para el reino de Dios. Entonces el reino de Dios es un estilo de vida. ¿Está correcto? Estilo de vida. Diga a su vecino: el reino de Dios es un estilo de vida. No es doctrina. Nosotros peleamos por doctrinas, ¿no es verdad? Las iglesias se dividen en la historia. Hoy tienen tantas denominaciones, tantos movimientos, porque yo creo diferente que usted, entonces no puedo más tener comunión con usted, voy a abrir mi propia iglesia porque yo entiendo la doctrina de esta manera. Hermanos, cuando Jesús dio la última orden a sus discípulos, pienso que no usó unos 2 minutos antes de volver a la casa del Padre. ¿Qué dijo a sus discípulos? Toda potestad, autoridad me ha dado en el cielo y en la tierra. Yo voy para el cielo, pero ustedes van a quedarse en la tierra. Por lo tanto, id. Cuando cantamos esta canción, ven, me da un poco de arrepios, ¿cómo se dice? ¿Calafríos? O calofríos. Porque Jesús dije, vaya, id. Y nos cantamos bien. Id para todo el mundo. Debemos cantar, id. Esta es la hora de la misión. Id. ¿Por qué? ¿Id a hacer o qué en todo el mundo? Discípulos. De 3 maneras se hace discípulos, porque el verbo principal de esta orden es hacer discípulos, no es ir. Hagan discípulos, sería la traducción correcta. En el griego es un periodo compuesto por 3 oraciones subordinadas a la oración principal,
que tiene el verbo en el imperativo. El verbo principal está en el imperativo, que es una orden. Hagan discípulos. ¿Cómo? Indo, que son 3 gerundios, ¿está correcto? 3 gerundios. ¿Cómo se hace discípulos? Indo, a medida que yo vivo en mi vida, en la oficina, en la fábrica, en el auto, en el taxi, en mi trabajo, mi vecindario, mis parientes. A medida que vivo mi vida, voy indo haciendo discípulos. No solamente en domingo y no solamente en un edificio. Bautizando, segundo verbo, también en gerundio, aquellos que quieren seguir el rey, porque van a cambiar de reino. Y en tercer lugar, enseñándoles doctrina. ¿Es esto que dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Enseñándoles a guardar, a obedecer. Es la palabra más simple para entender mejor. Obedecer. Nuestra tarea es enseñar, a ayudar a las personas a obedecer. Todo que yo tengo ordenado, vivido con usted en esos 3 años. Por eso tenemos que releer los 4 evangelios. Estoy haciendo esto a más que 30 años. Para desconectarme de la eclesiología del Antiguo Testamento. Y vamos a ver esta transición histórica enseguida. Jesucristo vino a traer un estilo de vida en un reino que Él mismo es el rey. Tenemos un rey todavía. No tiene más lugar, vacancia para reyes. ¿Entienden? Tengo muchos amigos pastores que están construyendo su reino propio, su reinado propio. Sí. Envíame dinero porque tú vas a ser bendecido. Envía dinero porque estoy construyendo la gran catedral, hermano, el gran templo. Esto es Antiguo Testamento. Porque usted va a recibir la unción. Va a recibir una botella de agua que es bendecida. Es agua del río Jordán. El aceite del monte de las oliveras. El jabón que purifica los pecados. Ok, I'm sorry. Estoy preso acá ahora. Están filmando, así que no puedo caminar acá, un poco quizá, pero no para los lados. Están construyendo sus reinados, sus reinos propios. Tiene pastores que yo conocía 20 años atrás que no hablan más conmigo, porque ahora son apóstolos. Y tiene un de ellos en Brasil que es pai o padre apóstolo. Quizá el próximo nivel es arcángel. No sé. Todo es posible con estas personas, con estos hombres. Todo es posible. Nada es imposible. Viven en el Antiguo Testamento con una unción especial. Hermanos, en el Nuevo Testamento todos tenemos la unción. ¿No es verdad? Porque todos tenemos el Espíritu Santo. Todos recibimos el poder. Todo poder me ha dado el Padre en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, hagan discípulos, indo, bautizando, enseñándoles los valores del reino, a guardar, obedecer. Nuestra tarea es enseñar a obedecer al Rey. Pero ¿qué hacemos? Colocamos los nuevos convertidos en una clase de doctrina para que sepan desde el inicio quién son los menonitas, los bautistas, los asambleanos, los presbiterianos, los metodistas,
No digo que no podemos enseñar la historia de los bautistas, sí, deben enseñar, pero esto viene después. Primero necesitan aprender a obedecer al rey, cambiar los valores. Porque este reino tiene un rey, tiene una constitución, se tiene una cosa que los americanos le conservan, le protegen, es la constitución de este país. No puede hacer nada contra la constitución. Así el reino de Dios también tiene una constitución. La constitución son reglas, son valores que dirigen los relacionamientos de los ciudadanos, ¿no?, del reino, ¿no es verdad? De un país. Brasil tiene una constitución, República Dominicana tiene una constitución. No podemos hacer lo que queremos. Tenemos que obedecer la constitución. ¿Y dónde están los valores de la constitución? En los 4 evangelios. Por eso estoy releyendo los 4 evangelios para reaprender con Jesús. Pero antes de reaprender, tengo aún hasta hoy la experiencia de que necesito desaprender. Es mucho más difícil desaprender, hermanos. Yo sé que ustedes vinieron con una expectativa hoy, a la noche, a mañana, de aprender más. Tengo una buena noticia a ustedes. Vine a traer un desaprendizado. No voy a hablar de teología profunda, de conceptos profundos de los teólogos, de Barth, de Bultmann, principalmente los teólogos modernos que no creen más en Dios. Pero la simplicidad de los valores, simplicidad profunda, causa de una transformación. Pablo dije, tenemos que transformar nuestra mente. No nos conformar con los reinos de este mundo, pero crecer por la transformación de nuestra mente, para que se descubra cuál es la voluntad perfecta, santa y agradable a Dios, que es un estilo de vida. Y si queremos tener una versión corta de la Constitución, en Brasil tenemos un libro así, que está en la mesa de todos los negocios. Todos los negocios en Brasil, todas las tiendas, tienen que tener un libreto así, más o menos de este tamaño, que es un resumen de la Constitución. Ninguém lee, pero tiene que estar allá. Para que el ciudadano sepa cuáles son sus derechos. Y la versión corta está en 3 capítulos de Mateos, 5, 6 y 7. El Sermón del Monte. Qué cosas ricas enseñan Jesús allá. Si leyéramos estos 3 capítulos todos los días por 6 meses, ¿qué impacto iba a producir en nuestra vida, en nuestros valores? Jesús dije, oíste que fuera dicho en el pasado. En la ley era así, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo hizo unas cuantas veces, pienso que son 7, 8 veces. Oíste que fuera dicho, pero yo digo,
Entonces Jesús cambia. En el Antiguo Testamento era así, pero ahora en mi reino, si alguien te golpea en un lado de tu cara, fase o sí, mejilla. ¿O que usted va a hacer o qué? ¿Devolver? No, pone la otra. Esto es el valor del reino de Dios, hermanos. Es esto que tenemos que practicar, poner en práctica y enseñar a nuestros discípulos. Discipulado no es difícil. Discipulado es ayudar a un creyente nuevo a decir, mira, acá está. Ahora no podemos más vivir de la misma manera. Gracias. Y ponga en mi lugar, sí. Así que Pablo dice después, quien robaba, no robe más. ¿Quién era perezoso? Que trabaje. En el reino de Dios se trabaja. No se depende del gobierno para recibir papeles, no, se trabaja. En el reino de Dios, los ciudadanos de este reino que recibieron una nueva identidad espiritual, porque nacieron de nuevo. Y cuando usted nace, usted recibe un papel del gobierno con su nombre, todo, y que usted ha nacido en la fecha así. En el reino de Dios es la misma cosa. En el libro de la vida su nombre fue escrito. En el libro. Su nombre está allá. Entonces tú eres un ciudadano del reino de Dios. Por esto tiene que cambiar nuestro estilo de vida. Tiene nada a ver con doctrina. Nosotros estamos muy preocupados. La doctrina del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es en la Trindad la persona que refleja el amor de Cristo, que crea unidad. Pero por causa del Espíritu Santo, en el último 150 años, ¿cuántas divisiones? También por la escatología, cómo Jesús va a voltar, si es premilenar, amilenar, postmilenar, pretribulación, post. Yo no sé nada de esto más, hermanos. Ya no me es más importante. Cuando me preguntan sobre Apocalipsis, digo, yo sé dos cosas solamente: que Jesús va a volver, Él prometió y va a cumplir, y que yo voy con Él. Solamente eso. No necesito pelear. Si viene antes de la tribulación, en el medio de la tribulación, después, si el creyente va a pasar por la tribulación o no, si los pilotos van a ser sacados de los aviones o los aviones van a chocar porque van a ser arrebatados. Hermanos, ¿qué diferencia hace? Dime. No hace ninguna diferencia. O que hace diferencia es cómo es mi vida como ciudadano del reino acá en la tierra. Esto es lo que es importante. Así que mis vecinos, mi familia que no conoce a Jesús, mi vecindario, mis amigos en el trabajo, necesitan perceber y saber que yo soy un ciudadano del reino de Dios. No porque soy una persona que va imponiendo su fe y en portugués tenemos un término chato. ¿Alguien sabe en español qué significa una persona que es repugnante, imponente, hostil? Es una persona de difícil convivencia. Muchos creyentes son de difícil convivencia. ¿Tiene algo peor que un creyente de difícil convivencia? Tiene dos creyentes. Y una iglesia,
llena de creyentes que son legalistas. Usted va al infierno si no cambiar tu vida. Tú vas al infierno. Acusan. Pero los ciudadanos del reino experimentaron el amor del Rey. Fue su amor que nos salvó. Fue su amor que nos atrajo a Él. Fue su gracia, su perdón. Son conceptos del reino que tenemos que vivir, hermanos y hermanas. Amor, perdón, misericordia, gracia. Estamos listos para juzgar, ¿no es verdad? Juzgamos y hacemos, cuando hablamos mal de los otros, ¿cómo se dice en español? Murmurar, chismear, sí. Cuando chismeamos, no estamos en amor, estamos juzgando. Mira qué hizo aquel hermano. Tengo que hablar a mi amigo otro. Él habla otro, él habla otro, él habla otro. Y por fin vamos a hablar al pastor. El pastor necesita saber. ¿Qué dice Jesús en Mateo 18? Si tú ves tu hermano pecar, una falta, habla con él, con amor. Si te oye, salvaste, ganaste tu hermano. Si no te oye, lleva más un hermano más. Y dije, hermanito, por favor, estás en una ruta de colisión. Si no te oye, toda la iglesia tiene que. ¿Pero qué iglesia es esta? ¿De 300 miembros? ¿500 miembros? No, la iglesia que se reunía en la casa de Lidia, que se reunía en la casa de Gayo, que se reunía en la casa de Filemón, que se reunía en la casa de Ninfa, en la casa de Áquila y Priscila. Esta es la iglesia que Jesús se refiere. Personas que se conocen, que viven relaciones íntimas, tienen intimidad espiritual. Expone a una persona para que confiese su pecado perante 300 personas. Es locura. No va a ayudarle a nada. Va a ser una sensación para los otros cristianos. Vamos a ver qué va a decir. Vamos a ver. ¿Va a confesar todo o solamente un poquito? Ese fue un pecado sexual. ¿Cómo aconteció? ¿Dónde? ¿En qué profundidad? Hermanos y hermanas, ¿me explico? Estoy cansado. Es verdad. Es verdad. Por eso tenemos que desaprender. A veces me da voluntad de dejar las 99 y ir atrás de la perdida. Sí, es verdad. Porque uno predica. Si un pastor predica 2 sermones a la semana, que no es difícil acontecer, 2 sermones, él ha predicado 100 sermones por un año. Vamos a redundar, 100. En 10 años ha predicado 1000 sermones. ¿Qué cambió después de 1000 sermones? Por eso más del 50% de los pastores están estresados hoy. Están enfermos, presión sanguínea alta, úlcera del estómago, tonturas y otros problemas más financieros, problemas conyugales. Muchos pastores separándose en Brasil, divorcio, suicidios,
Año pasado teníamos 5 pastores, 3 de ellos bautistas, que se suicidaron. ¿Por qué? Porque la presión es muy grande. Las exigencias son grandes porque nos afastamos de los valores del reino, que son simples. El pastor es responsable por todo. Todo y acontece. El teléfono de pastor no para. Día, noche, día. ¿Por qué? Porque no tenemos células. Agradezco a Dios que esta iglesia tiene 90 células. Y estas células, la situación, los conflictos, los problemas muchas veces, la mayoría se resuelven en la célula. Cuando compartimos nuestros problemas, cuando compartimos, abrimos nuestro corazón, la célula funciona como el cuerpo de Cristo, como vamos a ver mañana. Cuando la célula tiene la presencia viva de Cristo en su medio, que Él prometió, donde 2 o 3 se reunían, Él estaría en medio de ellos. Cuando entendemos que cuando Él está presente, también su poder está presente. Y sus propósitos se cumplen. Que es oikodomeo en griego, significa edificación. El sermón es importante, pero el sermón es la enseñanza. Es cuando nos reunimos como hoy a la noche, el domingo, en las iglesias en todo el mundo. Pero la énfasis es enseñanza. Usted puede estar sentado al lado de una persona que está terriblemente triste, angustiada, y no puede abrirse en el culto. No puede compartir su dolor en el culto. No es el lugar. Pero en la célula sí. En la célula va a abrir su corazón, va a llorar y va a tener la presencia de Jesucristo que distribuye los dones del Espíritu. El Espíritu va a decir a esta hermana, conversa con aquella hermana que está triste, está llorando, ponga su mano en su espalda. A veces es mejor salir de la reunión, va a la cocina, ora con ella. Quizá necesita abrir un poco más su corazón y no quiere hacer enfrente de toda la célula. Y así los dones del Espíritu Santo empiezan a funcionar. Cuando no tenemos células, no tenemos cómo usar los dones del Espíritu. Solamente lo que está hablando acá, lo que está cantando, los que ayudan. Pero los dones fueron dados para, y mañana vamos a profundizar este tema, para la edificación de unos a los otros. Es en plural, no es un a los otros. Ahora estamos un a los otros, pero en el texto está unos a los otros y los otros a los unos. ¿Entienden? Esto fue que Jesús vivió, enseñó y dijo a sus discípulos, hagan discípulos, ciudadanos del reino. El rey, no necesitamos más de reyes, hay vacancia para siervos. No hay más vacancia para reyes, solamente para siervos. ¿Y cómo aprendemos a ser siervos? Sirviendo, ayudados por una otra persona que sirve, que obedece.
Tenemos un problema con discipulado en la iglesia porque, yo no sé hacer discípulos, yo no sé, yo no tengo tiempo. Otro dijo que no sabe, que no conoce profundo la Biblia, la palabra, necesito estudiar, hacer un curso. Nada. Si eres obediente al Rey, tú puedes acompañar, enseñar a una persona nueva a ser obediente al Rey, a obedecer. Pero si no eres obediente, por favor, no haga discípulos. Porque van a ser enfermos, como tú eres. Por eso tenemos que reaproximarnos de Jesús, reaprendernos con Jesucristo, dejar los programas un poco al lado, nos preocupar, mi agenda, cuántas horas tengo por semana para invertir en personas, cuántas horas por semana invierto en personas, cuántas horas un creyente que viene a todos los programas de la iglesia invierte por semana, acá en Manhattan, Nueva York, New Jersey. Vienen domingo al culto, a la célula, ¿qué más? Reuniones de los comités de directoría, reuniones de oración, estudio de la palabra, quizá escuela dominical. ¿Cómo? Clases, sí, las diferentes clases. Esto da ¿o qué? Unas 8 horas por semana con el tránsito. Estamos haciendo un raciocinio. Son 8, son 6, 7, que dicen. Vamos a decir unas 8 con el tránsito por semana, no por semana. ¿Y cuántas horas invertimos en personas? ¿Tenemos tiempo para invertir en personas? Si tenemos muchas horas para mantener la máquina, la estructura funcionando, con todo lo que la máquina, con todo lo que la estructura exige de inversión, tanto financiera como de tiempo, de agenda. ¿Cómo está nuestro presupuesto? ¿Dónde invertimos nuestro dinero? Son preguntas que tenemos que hacer. ¿Invertimos en personas o invertimos en programas para mantener los creyentes consumidores que consumen? Ese programa no está bueno acá. Yo voy al pastor metodista que está acá hoy. ¿No es verdad, pastor? Y si tú no te cuidas, no haces buenos programas, tus miembros vienen acá. O a una otra iglesia que ofrezca más, que tiene un coro mayor, que tiene instrumentos, que tiene una parafernalia grande de programas, bandas, viendo casi toda la semana una banda nueva. Sí, y los jóvenes vienen, después se van. Y pasa el programa, se acaba todo. Tienen que esperar el próximo programa. Y piden al pastor, pastor, ¿cuándo vamos a tener una cosa nuevamente? Alguna cosa que nos dé un poco de estímulo, un poco de ánimo. El evangelio es simple, hermanos. Nosotros es que tenemos el don de complicación. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Es simple. Nosotros complicamos tanto ser miembro es complicado, como ser pastor es más complicado aún. Cada día se complica más porque tiene las tecnologías modernas que
nosotros que tenemos la misma edad, el pastor Freddy y yo, con 65, 66 años ya no acompañamos más como el hermano que está arriba en el sonido, que sabe mejor en todo y mira a nosotros, ellos no saben nada. Y tiene razón. Sí, la tecnología nosotros no acompañamos todavía. Y va a peorar para nosotros, viejitos. ¿Por qué nos quedamos más viejos? Más difícil aprender, cada vez más. Entonces la presión es muy grande en todos los sentidos. Tenemos que trabajar mucho para ganar mucho dinero porque estamos en un país que produce riquezas. Tenemos un país que es el paraíso en la tierra, o donde se puede ganar mucho dinero. Por eso que tantos inmigrantes vienen acá, porque acá voy a quedarme rico, mucho dinero. ¿Cuáles son nuestros valores? Por eso tenemos que parar a veces y hacernos unas preguntas. Y yo estoy preguntando a Jesucristo hace 30 años, Jesús, ¿cómo entrenaste tus líderes que transformaron el mundo? ¿Cuál era el nombre de los libros que usaste? ¿Cuál material de discipulado usaste? ¿Cuál fue el seminario teológico que sus líderes fueron para ser tan preparados para transformar el mundo? Colocar el mundo de cabeza abajo. ¿Sí? ¿Entienden? Aprender en el trabajo. En inglés se llama on the job training. Dicen que es un concepto moderno de aprendizaje, que no es moderno. Los profetas en el Viejo Testamento enseñaban a los profetas nuevos, caminando con ellos. Los griegos, maestros griegos de 1500 años antes de Cristo, caminaban con sus discípulos. Ellos aprendían haciendo. ¿Cómo se aprendían las profesiones en unos 50 años atrás? Mi papá, herrero, en Europa. Con 12 años fue a vivir en la herrería de la ciudad vecina. Con 12 años. Trabajaba de sol a sol. En el verano 4 horas de la mañana tenía sol y a las 10 horas de la noche tenía sol en el verano. Casi no podía caminar. Después tenía que limpiar la casa de la esposa del herrero, de la patrona donde vivía. Solo por la comida y poder aprender la profesión de herrero. Así son con todas las profesiones. De la carnicería, todas las profesiones, hasta hoy aún es así. Tienes las escuelas dentro de las industrias, aprenden la teoría y hacen la práctica. Teoría y práctica, teoría y práctica. Nosotros colocamos nuestras personas, en vez de hacer discípulos, hacemos miembros de una iglesia. Sentamos en fileras así, olhamos para la parte de atrás, unos de los otros. Así, y aprenden mucho. Sentan en una sala, una clase de aula, aprenden, pero no se pone en práctica. Porque ni nosotros pastores aprendemos a poner en práctica. Yo hice un buen seminario, todo en alemán,
de profesores de Canadá, de Alemania, de acá de Estados Unidos, 2 maestrías. No aprendí nada de esto. Es verdad. Y tanto más aprendemos, tanto más difícil es desaprender, ¿no es verdad? Tenemos que desaprender, hermanos. Preguntando Jesús, ¿cómo entrenaste tus líderes? Jesús, ¿cómo ganaste las personas? ¿Por qué las personas le seguían, maestro? Porque sabían que eres hijo de Dios, no sabían. ¿Por qué? Porque él era un religioso totalmente diferente de los fariseos, de los saduceos. Él hablaba con amor. Él devolver la dignidad a los pecadores en vez de juzgarles. Devolvía la dignidad a través de la misericordia y del perdón, conceptos que el Antiguo Testamento no conoce. Acá está una mujer que adulteró. La ley de Moisés dice que tenemos que matarla. ¿Qué dice el Señor? Sí, si tiene alguien acá que no tiene pecado, que atire la primera piedra. Y pienso que aquellos hombres que estaban lá listos para matarla, algunos de ellos dormieron con ella antes. Tengo una sospecha, sí. Incluso algunos fariseos. ¿Me entienden? Se fueron. Y Jesús dijo a la mujer, ¿dónde están tus acusadores? Se fueron. Por lo tanto, entonces yo quiero que aprendas un nuevo valor. Yo también no voy a acusarte, voy a perdonarte, pero va y no peques más. Este es el resultado de la misericordia, del perdón, del amor, de volver. ¿Usted pueden imaginar los sentimientos de esta mujer? Él me devolvió mi autoestima. Él me devolvió mi valor propio. Por la primera vez me siento amada y no usada. ¿Me entienden? Y así fue con todas las personas que Jesús encontró. ¿Dónde encontró estas personas Jesús? Él tenía 2 lugares de ministerio: el camino y las casas. Del camino entraba a las casas, salvaba toda aquella casa. Hoy la salvación ha llegado en esta casa. Toda la familia de Zaqueo conoció a Jesús. Zaqueo. ¿Y dónde encontró Zaqueo? ¿En el templo? ¿En la sinagoga? No, en el camino. Estaba en un árbol. Sí, porque estaba desesperado. Necesitaba de paz. La religión de sus padres no le ha traído paz. El dinero también no ha traído paz. Ahora, pienso que Zaqueo recibió un telefonema del celular de su amigo Mateos, que también era cobrador de impuestos. Y Mateos dijo: yo no estoy más cobrando impuestos, estoy siguiendo un hombre que cambió mi vida y va a cambiar tu vida también, Zaqueo. Y vamos a pasar en Jericó en 2 semanas. No es verdad, estoy inventando. Pero Zaqueo, de una manera u otra, vio que Jesús es diferente. Él quería ver Jesús. ¿Quién es este hombre que perdona los pecados, que transforma la vida de las personas, que no rechaza a los rechazados, que acoge los rechazados, sana a los enfermos, devuelve a las personas su dignidad, su valor?
No rechaza ni los niños. Cuando los discípulos dijeron, se van niños, el maestro no tiene tiempo para ustedes. Él les reprende a los discípulos. Así que los discípulos aprendieron cambiar los valores. Venga, déjalos venir a mí, porque de ellos es el reino del cielo. Pongo un niño en su pierna, le bendice. Y dije a todos los adultos que estaban allá, si ustedes no cambiaran su vida y aceptar los valores del reino de Dios con tanta humildad como este niño es humilde, inocente, ustedes no van a entrar en el reino de Dios después de la muerte. Entonces, mira, Jesús cambia todo. Por eso tenemos que reaprender con Jesús, predicar. Pastores, vamos a predicar más sobre Jesús. Su vida, sus enseñanzas. No tiene fin, no se agota. No se agota. Su amor, su misericordia, su vida, su ejemplo. San Mateo 3, versículo 2. Juan el Bautista dije, arrepentíos, porque el reino del cielo se ha acercado. Después, en el capítulo 4 de San Mateo, versículo 17, Jesús, después de ser bautizado, de ir para el desierto por 30 días, ser tentado, y fue el propio Espíritu que lo llevó al desierto. Eso también los predicadores de la prosperidad, nunca oí un sermón de ellos de que Jesús estaba con hambre 40 días en el desierto. Los predicadores de la prosperidad no saben qué hacer con ese texto. Yo soy el hijo del rey. Yo merezco un auto nuevo. Yo merezco una casa nueva. Prosperidad era un símbolo de la bendición de Dios al pueblo de Israel, para que todos los gentiles, pueblos gentiles alrededor, sepan que Él es el único Dios. Pero en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el símbolo? La cruz. Está allá. La cruz. Está afuera en las iglesias. Tenemos una cruz, pero predicamos prosperidad. ¿Qué significa la cruz? Renuncia, sufrimiento a veces y en último muerte. Tenemos que morir con Jesús para nuestro ego, ego, sí. El reino de Dios fue predicando. En el capítulo 4, 17, después del desierto todo, desde entonces, 4:17, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La misma mensaje de Juan el Bautista en capítulo 3, versículo 2. Y en versículo 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, porque empezó entre los judíos, y predicando el evangelio no es de la prosperidad, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda la dolencia en el pueblo. Y Lucas capítulo 4, y podíamos ir para Mateo 24, dice, hasta que todo el mensaje del reino sea predicado en todo el mundo, Jesús no iba a volver. Lucas capítulo 4.
versículo 43. Él dije, Jesús estaba en la mañana, 42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Estaba en Nazaret, en la sinagoga. Había se revelado que era el Hijo de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ungió a llevar el Evangelio a los pobres, a liberar los cautivos, abrir los ojos a los ciegos. Entonces, ellos estaban maravillados con este líder nuevo que tenía un mensaje de amor, de abrir los ojos a los ciegos, de liberar los cautivos que Satanás tenía en sus cadenas. Y le seguían por esto, por su mensaje. Y después en 43 dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio de la prosperidad de Dios. ¿Eso que está escrito o no? El evangelio del reino de Dios. Porque para esto he sido enviado. Esta es mi descripción de tareas. Esta es mi tarea. Predicar, anunciar el reino de Dios. ¿Cómo? En las calles, en las casas. Y enseñaba en la sinagoga también, porque era la escuela de los judíos, donde personas que no eran sacerdotes, no eran levitas, la tribu de Leví, podían hablar, discutir. Líase un texto de las Escrituras, así como él abrió en Isaías 64 y leo que el Espíritu del Señor está sobre mí. En esos lugares él podía, los apóstoles también usaban la sinagoga, pero los judíos cuando percibían que era diferente el mensaje, les expulsaban de las sinagogas. Pero en la calle, en la ruta, como dicen, la camino y en las casas, en la casa de Cornelio. Pedro no quería entrar en la casa de un gentil, porque Cornelio no era judío. Y cuando el centurión vino a pedir a Jesús que iba a curar su siervo, y Jesús dijo, yo voy, contra toda tradición judío, de los judíos. El centurión dice, no, el comandante que tenía 100 soldados bajo su comando, por eso es centurión, un cento de soldados bajo su comando. Cuando él dijo, no es necesario ir, porque yo tengo hombres bajo mis órdenes. Se dijo que van para acá o van para allá, ellos me obedecen. Así tú también es un general. Tú eres un rey. Cuando tú ordenas a la enfermedad, a los demonios, ellos obedecen. Jesús mira para los judíos y dijo, no encontré una fe tan grande como esta en Israel. Mira la quiebra, el cambio de paradigma. Y cuando Pedro, para ir a la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10, tiene que tener una visión de los animales impuros. Están percibiendo el cambio, la transición del antiguo para el nuevo. Ok, ahora vamos a volver en el tiempo, en el espacio. Vamos a ver la línea histórica de cómo Dios ha planeado la redención de la raza humana, del ser humano.